El punto al final es que ni ellos ni nosotros, ya sea que el cristiano sea el más moral o ya sea que el que está en el mundo sea el más o menos moral, no somos salvos por nuestra moralidad, sino somos salvos conforme al estándar de justicia que es perfección y conforme a aquel mediador que es el único que lo puede satisfacer. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a entrar en un pasaje que muchos interpretan de maneras muy distintas. Algunos lo leen como una fórmula para ganarse la vida eterna con buenas obras, mientras que otros lo reducen todo a la gracia sin hablar de la justicia de Dios. Junto a nuestros invitados vamos a continuar la conversación de ayer y explorar lo que la Biblia realmente enseña sobre el pacto de obras, el pacto de gracia y la única justicia que puede sostenernos delante de Dios. Lo que vamos a descubrir nos ayudará a entender mejor el Evangelio y a ver con más claridad por qué Cristo es nuestra única esperanza. Si tienes una Biblia, busca Romanos 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Continuamos ahora con nuestra conversación de ayer. Sabes que a veces la gente lee estos pasajes de la Biblia y lo sacan de su contexto para afirmar ciertas cosas que ellos ya creen. Y en este pasaje hay una descripción como de un proceso, como que Pablo está diciendo, si haces esto, Dios te da vida eterna. Y si no haces esto, Dios no te va a dar la vida eterna, vas a recibir el juicio. Entonces, Yo he conversado con personas que han dicho, mira, aquí Pablo lo que está diciendo es que podemos ser salvos por las obras. Es más, que debemos ser salvos por las obras. Vida eterna es para los que perseveran en buscar gloria e inmortalidad a través de sus buenas obras. ¿Qué me dicen a eso? ¿Cómo les respondemos a la persona que ve en esto como la fórmula para obtener la vida eterna a través de nuestro propio desempeño? Yo creo que tenemos que leerlo en contexto. Sí. Porque cuando leemos el capítulo 3, el punto que Pablo hace ahí es que nadie es justo. Nadie es justo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo entendemos lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que yo he leído en unos comentarios es que debemos entenderlo como es una hipotética. En teoría, si alguien busca perfectamente hacer lo bueno, en buscar gloria, honra e inmortalidad, en teoría podría ser justo. El problema es que nadie tiene esa justicia. Y déjame añadir algo ahí, Dani. En teoría, debido al contexto de la historia de la humanidad y de la redención, no es posible. Pero pactualmente, es decir, cuando hablamos de los tratos de Dios con el hombre, es la única manera en que alguien puede pararse delante de Dios. En otras palabras, cuando Dios trató con su creación, esto es con el primer Adán, exactamente esta fue la metodología de Dios. Si me obedeces, recibirás honra, gloria e inmortalidad. Esto se refiere, es conocido, ¿verdad?, en los teólogos como el pacto de obras. Sí. O pudiéramos decir el pacto original, creacional o de justicia, que Dios creó al hombre para alcanzar un fin.
Y ese fin requiere justicia, porque Dios es justo. Y la justicia es un asunto de obrar aquello que Dios pide del hombre. Dios creó al primer Adán recto, santo y justo para obrar aquellas obras conforme a aquel pacto creacional que le hubieran lo permitido alcanzar la honra, la obra y la inmortalidad. Ahí no es hipotético, es que es real. Habiendo entrado el pecado en el mundo, se convirtió en hipotético. ¿En qué sentido? Que la premisa o la condición de obras y de justicia ya no es posible para el ser humano, pero todavía se mantiene. Esto es muy importante, se mantiene. Se mantiene la misma demanda. El Dios que es justo, santo y perfecto le pide a su criatura moral que tienes que obrar conforme a la justicia para alcanzar la honra, la obra, la inmortalidad. Entra otro pacto. El pacto de redención, donde Cristo es el último Adán que obra conforme a la justicia de Dios, recibe la honra y la gloria y la inmortalidad a nuestro favor. En el pacto de redención, Cristo obra, cumple las demandas de justicia para ahora entrar en otro pacto, que es el pacto de gracia, donde Dios ahora le dice, la justicia de Dios, que es la que le pedí al primer Adán, que es la que es conforme a mi carácter, que es la que Cristo alcanzó, te la ofrezco como un regalo de gracia. Wow. El pacto de gracia en la sangre de Cristo que se recibe solo por la fe. Y aquí podemos armonizar todo el conocimiento y la revelación bíblica. Ahora, lo que estamos viendo aquí, David, y vamos a ver si todos estamos de acuerdo en esto, yo creo que sí, pero lo que estamos viendo es que lo que Pablo describe aquí es la manera en que Dios acepta al hombre. Correcto. Y nosotros no podemos hacerlo, por más que querramos. Correcto. Pero hubo uno que lo logró. Amén. Y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Y ahora todos los que estamos en Él tenemos, ¿cómo es que dice aquí? Gloria y honor e inmortalidad. Vida eterna. Amén. Wow. Sí, porque ahí va a ser el desarrollo de los próximos capítulos. Y claro, sí, y es como dije al principio, bueno, cuando empezamos a hablar de este tema, yo dije, hay personas que leen esto y ven esto como la fórmula para alcanzar la vida eterna y dicen, no, es que la salvación es por obras. ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Hay dos problemas. En otras palabras, esta es la verdad de Dios, lo que hemos planteado. Ahora, se puede descarrilar de dos maneras. Aquellos ya hemos hablado que oyen la demanda de justicia de hacer y quieren hacer para salvarse. Sí. Pero también están aquellos que entienden que no es por obras. Por lo tanto, vamos a tratar de interpretar estos versículos todos con el evangelio a expensas de la demanda de la ley de la justicia de Dios. Y entonces aplanamos, en otras palabras, las dos cosas aplanan la revelación bíblica en un solo pacto. Uno, o el pacto de obras hay que hacer para ser justificado, o el pacto de gracia, y todo es lo que Dios hace, ha hecho pactual y se ha revelado al hombre, es simplemente gracia. Y no hay que hacer nada. Y no hay que hacer nada, no hay que vindicar y establecer justicia. Esto se resuelve con lo que hemos, ¿verdad? A través de la historia, nuestra fe ha dicho que en la teología bíblica se puede canalizar o enmarcar en los dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia, o los tres pactos, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Nos ayuda la teología pactual a poder entender la palabra de Dios, sus pactos y sus tratos con el hombre. Wow. Pues vamos a continuar, vamos a seguir porque esto está buenísimo y ya hemos llegado al evangelio y vamos a regresar al evangelio porque siempre es el tema nuestro aquí en El Faro, pero vamos a seguir, porque ahora se mueve a la ley. Él dice que no hay acepción de personas, por eso es que Dios salva tanto al judío como al gentil y condena igualmente al judío o al gentil que no está en Cristo, que no obtiene la gracia
de Dios, porque no hay acepción de personas. Y entonces dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Qué vemos en esta sección? Habiendo establecido el justo juicio de Dios, ¿cuál es el estándar de ese juicio? En otras palabras, ¿cómo sabemos precisamente lo que Dios está buscando o esperando de nosotros? Sí, y el estándar de ese juicio es la ley de Dios. A veces las personas dicen, Dios nos va a juzgar por el evangelio. Y esto es un error. Dios no nos va a juzgar por el evangelio, nos salva. Dios nos va a juzgar por la ley. Por eso es que aunque somos salvos por el evangelio, somos juzgados por obras. Los que son juzgados y los que son condenados, el evangelio no nos ha salvado. Por lo tanto, serán juzgados en sus obras. No tienen cobertura por parte de Dios en cuanto a la justicia de Cristo y la justicia de Dios que demanda obras conforme al estándar que es la ley, los va a juzgar. Por lo tanto, el estándar de justicia es la ley de Dios. ¿Quién la va a cumplir? Porque el que la cumple es justo. En otras palabras, la declaración del versículo 13 es una declaración de hecho, de realidad. No son los oidores judíos. Tú que oyes mucho la ley, la recitas, la enseñas, no son los que la oyen o los que trabajan con ella los que serán justificados, sino los que la hacen. Ese es el estándar de justicia delante de Dios, el hacer la ley. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la ha hecho? Es el reto y la pregunta. Bueno, y él la va a contestar en el próximo capítulo. Así es, ¿verdad? Así es. Y la respuesta es nadie. Nadie. Solo nadie. uno, Cristo. Ahora, Pablo dice en el versículo 14 que los gentiles, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Yo creo que por un lado sí podemos afirmar y debemos afirmar que nadie cumple la ley. Todos pecamos, todos estamos, como va a decir Pablo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3 va a decir eso. Pero sí vemos destellos quizás o vistazos de esfuerzo de personas que están tratando de hacer lo bueno. Sí, ¿no es cierto? Yo pienso que Pablo escribe eso conforme a los gentiles, una vez más para recordarles a la audiencia judía, ¿ok?, que aunque los gentiles no tienen la ley, porque ellos se creen justos porque tienen la ley. ¿Ves? Sí. Pero él dice, no son los que tienen la ley los que son justos, son los que cumplen la ley, ¿verdad? Sí. Y él les recuerda de que Dios en la creación, Él escribió la ley en el corazón humano, la conciencia, ¿verdad? Todo humano, ser humano, aunque no conozca la ley de Dios, no va a tener justificación delante de Dios en el día de juicio, porque Dios le va a recordar y va a ser visto todos los secretos del corazón del hombre y va a ver cómo la misma conciencia te decía, no hagas eso, ¿verdad? Eso es pecado delante de Dios. Sí. Así que nadie va a estar con excusa, ¿verdad? Delante de Dios. Y eso es verdad lo que Pablo está diciendo, es que Dios ha puesto su ley en cada corazón y todos hemos quebrado esa ley. Yo creo que también esto es una respuesta tal vez para las personas que cuando están luchando con la idea de la fe cristiana, dicen, no, pero hay gente buena en todas partes. Y Pablo está reconociendo eso. Sí, hay gente que hace el esfuerzo. Hay gente que sin conocer la ley
tienen esa sensación de lo que es bueno, de lo que es justo, y lo hacen porque Dios los creó con eso dentro de ellos. No dirías que no es solo que es que hay gente, sino que todos la tenemos. Lo que Pablo dice es que la suprimimos. Sí. Pero algunos más que otros, ¿verdad? Es la idea. No, lo que yo, otra vez, estoy pensando te entiendo lo que en muchas decir. conversaciones claro, que podemos tener con personas en la calle, ¿verdad? Personas no cristianas, y a veces incluso con cristianos que llegan a nuestras iglesias y hacen preguntas. Dicen, no, pero, por ejemplo, yo oigo esto mucho. No sé si ustedes lo han oído, pero yo recuerdo una persona que me decía, pastor, en mi experiencia, la gente no cristiana donde yo trabajo son más justos, más morales, más decentes que los hermanos de la iglesia. En la iglesia lo que he encontrado es chismes, traiciones, es falsedad, mientras que la gente allá en el gimnasio o en el karate o donde yo voy, esa gente son decentes y buenas y te cuidan y te protegen, te ayudan si tienes un problema. Dani, esa crítica es algo que tenemos que escuchar la predicación de los impíos. Porque a veces estamos detrás de las paredes de la iglesia con su justicia como nosotros la miramos en términos de las cosas que decía Pastor José, que a veces pensamos porque yo tengo esto, yo hago aquello, como cristiano, conozco esto o aquello. Empezamos a elevarnos en una superioridad por los demás. Y a veces los impíos, que tienen la ley escrita en sus corazones, y a veces son personas con características morales que pueden sobrepasar a un cristiano dentro de la iglesia, nos recuerda, ¿verdad?, que el estándar es la ley. Y por lo menos debemos concluir que aunque ellos, ¿verdad?, se esfuerzan, ni ellos la han alcanzado, y yo como cristiano tampoco le he alcanzado. Y puede que haya afuera en el mundo alguien que por naturaleza y por práctica luzca más moral o más bueno que yo, pero ese no es el punto al final. No. El punto al final es que ni ellos ni nosotros, ya sea que el cristiano sea el más moral, o ya sea que el que está en el mundo sea el más o menos moral, no somos salvos por nuestra moralidad, sino somos salvos conforme al estándar de justicia que es perfección y conforme a aquel mediador que es el único que lo puede satisfacer. No, y ahí está la conclusión de esta sección, porque él lo que dice es que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. La conclusión es que hay juicio para todos. Incluso esta persona decente y buena que trató sin conocer la ley de hacer lo que es bueno, esa persona también va a ser juzgada porque no lo hizo a la perfección. Porque, como hemos dicho, todos igualmente, de una forma o de otra, fallamos. Sí. Y todos tenemos tres cosas, ¿verdad? Un sentido de divinidad, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, todos tenemos un sentido de justicia, de bien y de mal, cuando los gentiles que no tienen ley, ¿verdad?, son ley para sí mismos, y todos tenemos una práctica moral. Eso no es que nosotros, los que van a ser juzgados, están fuera de este universo de divinidad, de ley y de moralidad. No, ellos somos parte, todos somos parte de este universo. Y delante de Dios tenemos que rendir cuenta. Wow. Pues mis hermanos, hemos hablado mucho acerca de estos versículos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Si todos tenemos que responder a un Dios santo, si está esta oferta de la vida, de la inmortalidad a través de la obediencia y no podemos lograrlo, ya hemos oído que hubo uno que lo hizo por nosotros. Y antes de terminar, yo quisiera que meditemos en eso, porque yo creo que aquí nos podemos ver a todos, ya seas una persona muy religiosa o una persona que no es nada religioso. Lo que estamos escuchando es esto, que todos vamos a comparecer delante del trono de juicio de Dios. Por más bueno que seas, por más que te hayas esforzado, Dios
te juzgará. Y la verdad es, mi hermano, que no somos suficientes para obtener lo que se ofrece. No somos suficientes. Y todos somos como esa persona que ha recaudado todo su dinero para ir a comprar algo y llega a la tienda y se da cuenta que no contó con los impuestos. Porque no somos suficientes. Pero Cristo vino y cumplió la ley perfectamente por nosotros. Cristo vivió representándonos como uno de nosotros, siendo uno de nosotros. Y ofreció su vida en sacrificio. Recibió el castigo de nuestros pecados, el castigo que era nuestro. Y murió. Pero resucitó. Quiero dejarnos con este versículo de Juan 6, versículo 28. Le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cuál es la buena obra que Dios requiere? Y Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Amén. Final del discurso. Mi hermano, ¿has creído? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Si eres una de esas personas que se identifica mucho con los gentiles del capítulo 1, eso es para ti. Y si tú eres uno de esos que se identifica con los que han tratado de ser fieles y con frecuencia se sienten quizás mejores o superiores a los que no cumplen la ley, esto es para ti también, porque no eres suficiente. Pero Cristo murió por ti, entregó su vida por ti, derramó su sangre por ti, si lo puedes creer. Vivió por ti. Vivió por ti. Y hoy tú puedes vivir por Él, a través de Él. Amén. Amén. Créelo. Gloria a Dios. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermano, hoy hemos visto que ni el más moral ni el más religioso logra cumplir la justicia perfecta que Dios demanda. Todos quedamos cortos, todos somos hallados insuficientes, pero ahí donde nuestras fuerzas terminan, la obra de Cristo brilla con mucho poder. Él cumplió la ley por ti, vivió sin pecado y llevó en la cruz la culpa que era tuya, que era mía. La única obra que Dios pide de ti es que creas en el Hijo que Él envió. Cree en Jesús, descansa en su justicia y vive en la seguridad de que en Él tienes vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por esta semana en Romanos. Te damos gracias por la conversación de hoy. Padre, pero sobre todo hoy te damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos lo único que necesitamos para el perdón y la vida eterna. Su sacrificio en la cruz, su justicia perfecta entregada por nosotros, Señor, y ahora disponibles a nosotros por medio de la fe. Padre, te pido por el que ya cree, que hoy descanse en la obra completa y perfecta de Cristo Jesús. Y te pido por el que todavía no ha creído, que hoy te alcance tu gracia, que hoy reconozca su necesidad y reciba de ti perdón y vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio.
Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana porque seguiremos estudiando este libro de Romanos aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.